Hola a todos, esta sería la clase número 12. Am, Hoy en la clase número 12 quiero decirles algo muy importante en cuanto a los acabados de resina. Bueno, hay muchísimos videos de cosas bellísimas que parecen prácticamente que al final del molde se extraen y quedan a la perfección, que no hay que hacerle absolutamente nada. Bueno, yo diría primeramente de que no casi todo lo que se muestra en los videos, sobre todo esos videos que son editados, que tienen diferentes vistas en el sentido de que se hace una pausa, se pone otra escena, se vuelve a comenzar y se hace otra escena, exactamente porque yo llevo un buen tiempo trabajando con resina y algunas veces los trabajos quedan que no hay que hacer nada, algunas veces, pero casi siempre hay que hacerles algo. Si tenemos un molde, por ejemplo, que tiene ya la forma, que no hay que hacer el agujero para después poner los llaveros, los aros, los areticos, etcétera. Algunas veces hay que perfeccionar ese huequito, ese orificio. Algunas veces a los alrededores de nuestro molde. ¿Cómo explicarles? Un momento que voy a tomar un molde en las manos, que quizás les sea mucho más fácil. Por ejemplo, para explicarles que se logre entender mejor. Cuando extraemos la pieza de los moldes, casi nunca nos queda a la perfección, es normal. Algunas veces nos queda que la parte interior del molde nos queda mucho más hundidas que los bordes y bueno, ya en ese momento vemos que los moldes quedan con sus bordes, ¿cómo decirles? Las piezas nos quedan con bordes afilados. ¿Afilados por qué? Bueno, desdichadamente la resina en su proceso de secado tiende a encogerse. Quiere decir que casi nunca nos va a quedar par a la par. Primeramente, para tratar de que nos quede casi que perfecto, lo primero que tenemos que ver es que la mesa donde estamos trabajando esté bien nivelada, que esté recta, que el molde verdaderamente nos quede plano y a un nivel correcto. Que no vaya a ser que nos quede un poquitico, pues bueno, ya después cuando seque nuestro accesorio en resina, veremos que hay una parte del molde que la resina se fue más a un lado. ¿Qué podemos hacer y tratar para que no nos queden estos moldes afilados? Bueno, se trata de algo, digamos, no voy a decir de experiencia, porque sabiendo cómo hacerlo se logra en algunos pasos. Yo diría de prestar atención a la resina con la que estamos trabajando. Si su resina es algo líquida, bueno, me preguntaron, les voy a decir exactamente qué me preguntaron y lo que me dijeron que hicieron y así logro explicar y esta persona que seguramente está escuchando mis clases pues logrará entender qué debería de hacer para que no le suceda. Primeramente se me preguntó qué puedo hacer para que los bordes no me queden afilados, que siempre tengo que estar cortando, lijando, rellenando, etcétera. Muy fácil. Si trabaja con una resina, también le pregunté que qué había hecho, me ha dicho que su resina es algo líquida, que si la llena demasiado se le escapa por los bordes y que si no la llena demasiado como para hacer ras con ras en el molde, pues casi siempre le quedan los bordes afilados y si la rellena demasiado, pues bueno, se le escapa de el molde, dentro del molde, la figurita que vamos a crear. Es todo muy fácil. Yo diría que la resina que está utilizando es una resina de baja viscosidad que es mucho más líquida de una resina con alta o media viscosidad. ¿Qué haríamos en este caso? Pues yo esperaría a poner ya la última capa cuando o a rellenar el molde completamente, porque no sé si se ha trabajado en capa o se ha hecho un solo diseño con una sola colada de resina.
Pues yo diría de esperar a que su resina esté un poco más densa, en caso de que sea así de líquida que si rellena el molde se le escapa de donde ha querido rellenar. Quiere decir, esperando dejar reposar la resina por un tiempo, 15, 20 y hasta media hora, 20 minutos, media hora, pues la resina con el tiempo se va poniendo algo densa. ¿Ok? Al estar más densa la resina, que no es tan líquida, rellenando bien el molde, no se le escapará por los alrededores. Esto es cuando estamos hablando de una resina de baja viscosidad que es líquida. Mucha atención para aquellos que trabajan con una resina de alta viscosidad que ya de por sí es densa. Si espera demasiado a que aún se ponga más densa, pues se puede poner casi dura en el recipiente donde están trabajando y después no lograría fluir exactamente dentro del molde. En caso de que al extraer su pieza ha quedado con algo de filo, yo diría, si está todo bien parejito, que no hay que cortar y que no hay que limar por necesidad, yo antes de extraer del molde lograría de poner una capa bien fina sobre esta pieza que hemos creado para terminar de rellenar lo poquito que se ha hundido cuando la resina comenzó a secar. Yo no la sacaría ni tan siquiera la extraigo del molde, la dejaría en el molde y sobre colocaría esta capita pequeña de resina. Esas serían las indicaciones que yo les daría para tratar de no tener los bordes afilados. En caso de que haya sacado su pieza y la haya limado, por ejemplo, y la haya sumergido en agua para eliminar todos estos restos de la resina, todos estos pequeñitos polvos que van quedando cuando lijamos, pues yo no lijaría nunca antes de mínimo unas 48 a 72 horas. En mis clases anteriores también les decía que tampoco entregaría un trabajo antes de una semana por tiempo, más o menos después del acabado. Primeramente porque pueden surgir muchísimos inconvenientes cuando hacemos una pieza y la entregamos al día posteriormente de estar hecha o en 2 o 3 días después de estar hecha. Muchísimas veces la resina no ha comenzado a terminar su proceso de secado y puede suceder que se eche a perder esta pieza, se llenen de rayones, etcétera. Y bueno, para tratar de que sus acabados queden perfectos y lo logren entregar en un tiempo y condición perfecta, pues yo daría siempre una semana de tiempo para entregar. Si me piden un trabajo hoy lunes, les digo que estaría lista el lunes, aunque si trabaje con una resina de alta viscosidad, que por lo general seca mucho más rápido que una resina de baja viscosidad, porque pueden surgir siempre algún inconveniente que no deje terminar su pieza en el tiempo programado o que haya equivocado los colores a mezclar, no sé qué, etcétera. Por lo tanto, no dar muy poco tiempo de entrega y mucha atención a los bordes afilados. Recuerde, la resina de baja viscosidad es mucho más líquida. Deberíamos de esperar algo de tiempo. ¿Ok? Esta sería mi respuesta. Quiero darle también, ya que estamos hablando de la resina densa, menos densa, quiero darle respuesta a una nueva pregunta que se me hizo. Expliqué en clases anteriores y vuelvo a explicar. Si trabaja con una resina de baja o alta viscosidad, hace una diferencia muy grande a la hora de mezclar los colores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quería decirles que una resina de baja viscosidad, como es mucho más líquida, cuando coloca los colores y lo echa en el molde, por ejemplo, para hacer estas lapiceras que vemos o estas letras de llavero que tienen 2 colores, tienen que esperar un buen tiempo a que su resina de baja viscosidad se vuelva algo densa. Si lo echan demasiado rápido en el molde, los colores se le van a unir porque aún la resina está demasiado líquida y se une la resina, el color A con el color B que hayan mezclado. Si están hablando de una resina de alta viscosidad,
pues ahí vamos a tener muchos menos problemas con el mezclado de los dos colores dentro del molde. Ya de por sí, de alta viscosidad, media viscosidad, la resina es algo densa, como la mía con la que yo trabajo, pero ahí tenemos muy poco tiempo para trabajar de acuerdo a las temperaturas que tenemos en el ambiente. ¿Okay? Quiere decir, si trabajan ya con una resina que es algo densa, no se pongan a esperar media hora como para una resina de baja viscosidad para que no se les mezclen los colores. Ya de por sí, unos 5 o 10 minutos alcanzaría de espera para que su resina sea un poquitico más densa y puedan colocar estos dos colores sin necesidad de que se le mezclen entre ellos. ¿Ok? Espero que estas aclaraciones que les hago en cuanto a que los colores se les están mezclando les ayude a evitar, sobre todo a valorar su resina. Si no saben su resina es alta, baja viscosidad, basta que la miren. Si es líquida, es de baja viscosidad. Si es algo un poco más densa, es decir, como una miel, ¿ok? Algo densa, no sé si logran ver, bueno, aquí en el fondo, que es bien densa. Esta es de media viscosidad la mía, esta es un poco más densa como una miel, ¿ok? Pues esta secará más rápido y los colores tendrán menos problemas al unirlo dentro del molde. Tiene la posibilidad de que no se mezclen. Por eso deben esperar con aquella resina de baja viscosidad para que no se mezclen sus colores. Otra pregunta que me han hecho, lo de los moldes filosos, ya la hemos respondido esta pregunta. Y bueno, con los colores a mezclar también acabo de responderles. Y lo que me faltaría ahora de otra pregunta que se me hizo fue cada vez que se hace algún trabajo con las flores, estas me flotan. Los había aclarado en clases anteriores. Nada, muy fácil. Coloco una primera capa bien sutil, bien fina, de resina transparente. Coloque las flores que quiera encapsular o las pegatinas o cualquier otro tipo de objeto que quieran encapsular. Y cuando esta esté seca, casi seca, semiseca, pues continúe a trabajar el molde con los colores que deseaba. Puede colocar el resto de su resina en el molde y las flores no subirán, se quedarán pegadas ya a la primera capa de resina que puso transparente. Esto no es solamente para la resina, para las flores, sino también para pegatinas u otros objetos que no pesen mucho, que tiendan a subir a la superficie, incorporando dentro de sus trabajos para encapsular. ¿Okay? Otra pregunta que se me hizo, que también quisiera darles respuesta. Se me preguntó qué puedo hacer para que mi resina seque mucho más rápido. Bueno, una resina de alta viscosidad seca más rápido porque ya de por sí es mucho más densa, necesita menos tiempo y para su secado y sobre todo la temperatura en la cual están trabajando. Había dicho anteriormente que de 22 a unos 26 grados sería una temperatura perfecta para trabajar con la resina. Algunas veces si trabajamos con unos 28, 30 y más grados, tienen que tener mucho cuidado, su resina seca mucho más rápido, pero también puede quedar algo blanda. ¿Ok? Espero que estas respuestas les hayan servido. Si tienen alguna que otra duda, bueno, me pueden contactar tranquilamente y si logro ayudarles. Aquí quería traerles un ejemplo de una de las últimas piezas que estuve haciendo. Fueron 50 piezas de estas, todas iguales. Yo casi siempre me quedo con una de aquellas piezas que hago. Casi siempre aquello que creo es, digamos, prácticamente de mi gusto, de mi imaginación, de aquello que quiero crear, ¿ok? O de algún pedido, alguna prueba que pongo y gusta y bueno, y hago el resto prácticamente igual y parecido. A mí también cuando coloco mi resina y se seca, ¿ok? Aunque si relleno bastante, muchas veces quedan estos filitos de los bordes. Pues bueno, yo tranquilamente la corto y trato de no lijar,
yo trato de no lijar, yo la raspo apenas un poquitico, la corto, pero estamos hablando de bordecitos pequeños, finiticos, ¿ok? No estamos hablando de una cantidad inmensa de estos bordes altos, filosos. Ya si le queda demasiado alto estos bordes aquí en su acabado, quiere decir que han colocado demasiado poca resina dentro de sus moldes, ¿ok? Estén atentos, recuerden que secando la resina se encoge y por este motivo yo no diría de sobrepasar los bordes, pero sí de estar atenta y de colocar la cantidad necesaria para que después del secado no se nos encoja demasiado y quede un borde demasiado alto y filoso. Esto es lo que les puedo decir en cuanto al acabado de sus piezas, ¿ok? Esta vez sí me despido de ustedes. Hasta el próximo video, la próxima clase. Nos vemos dentro de poco. Un saludo desde Alemania y un lindo día para todos. Chao.